Muy buenas, creo que estamos en vivo y en directo. Buenas tardes a todos, todas. Mientras se sigue conectando la gente, si os parece, vamos empezando. Bueno, veo por aquí gente que conozco, otras personas que no conozco, creo que no conozco. Bienvenidos todos, todas. No sé si hay alguien también del mundo PIR presente. Bueno, yo me llamo Pablo Rodríguez, soy psicólogo clínico vía PIR. También soy coordinador de este máster en psicoterapia integradora, que bueno, que ahora voy a hablar un poquito de él a continuación. Y os agradezco muchísimo que os hayáis interesado en el webinar, en la charla, en esta píldora, ¿no? Se llama así, en el día de hoy, donde vamos a hablar sobre el sobrediagnóstico y sus problemas y todos los problemas que conlleva para los profesionales de salud mental, siendo consciente de que somos los profesionales de salud mental los más implicados en el problema del sobrediagnóstico. Y también vamos a aclarar otra serie de factores relacionados con el sobrediagnóstico. Vamos a ver que no solo depende de los profesionales, sino de otros factores bastante importantes. Bueno, vamos a estar aproximadamente 45 minutos, es lo que yo he pensado, para que luego haya unos 10-15 minutos para poder preguntar lo que queráis, cualquier cosa que consideréis oportuno. Tenemos un chat, lo veis aquí, para los que no estáis acostumbrados a utilizarlo, podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento y yo lo voy leyendo y voy contestando en el acto. Si os parece, vamos empezando, que tenemos un montón de diapositivas, quiero que me dé tiempo a todo. Esto en realidad, como digo, es un resumen de un resumen de un resumen de un resumen de la clase, una clase que yo doy en este máster en psicoterapia integradora que va precisamente sobre el sobrediagnóstico, la psicopatologización, lo he dicho bien, de la vida cotidiana y la indicación de no tratamiento, ¿no? Es decir, cuándo es necesario indicar al paciente que no es necesario realizar, valga la redundancia, ningún tipo de tratamiento psicológico en este momento, ¿no? Esto es una respuesta muy habitual, no solo en salud mental, sino en otras profesiones sanitarias, también en atención primaria, ¿no? Pero que hay que saber hacer, porque en salud mental no es tan sencillo como decir usted no tiene un brazo roto, puede irse usted a su casa, ¿no? En salud mental es mucho más complejo alguien que no tiene un trastorno mental o que tiene las habilidades, las herramientas, las estrategias más que adecuadas para poder lidiar con el sufrimiento que nos presenta, ¿no? No es tan sencillo como devolverle esto. Ahora vamos a ver que es muchísimo más complejo de todo eso, ¿no? Bueno, este máster en psicoterapia integradora tiene 60 créditos que están acreditados por la Universidad de Ávila. Tiene una duración de 12 meses, ¿no? Del momento en que uno se matricula, tiene 12 meses de acceso a la plataforma. Es totalmente online, totalmente flexible. Y lo que vais a ver en este máster son clases teóricas grabadas y clases prácticas grabadas. Cada clase teórica tiene al menos el desarrollo de un caso clínico real con cada uno de los docentes. Algunos docentes emplean hasta varios casos clínicos, es decir, esta era una condición que yo puse a la hora de gestionar el máster, ¿no? Que los docentes dedicaran un espacio importante de sus clases a aplicar esa teoría que vienen, ¿no? A mostrar a todos nosotros, aplicarlo a la práctica clínica, que es lo que nos interesa, porque un máster es para aprender en la práctica, ¿eh? Al menos es el concepto que tengo yo, ¿no? Am, los docentes son expertos en el sentido de que cada uno es figura de referencia en España, de donde os hablo, por si alguien nos ve desde Latinoamérica, es docentes expertos y referencia en la clase que están dando y en la terapia o psicoterapia o en la técnica que se está explicando en esa clase. Es decir, que en principio son figuras de alto renombre. Contamos con Eduardo Fonseca, por ejemplo, contamos con Jorge Osma, profesor universitario también de la Universidad de Zaragoza, contamos con la que fuera coordinadora de la Escuela de Palo Alto del MRI, Karen Slanger, es decir, contamos con una serie de profesionales que han tenido a bien participar en este máster por lo que representa, que es un proyecto de mostrar que hay intervenciones que aglutinan componentes de varias escuelas que han demostrado tremenda validez a la hora de afrontar el sufrimiento humano, ¿no? ¿Cuál es la metodología
del máster hay una plataforma, se llama Blackboard, en la que bueno, se puede evidentemente tener acceso a absolutamente todo lo que tenga que ver con el máster, desde la teoría, las clases grabadas, los exámenes, todo, ¿no? Hay un trabajo fin de máster al final, que son 12 créditos. Las clases teóricas están grabadas en 4K, en alta calidad. Por cada clase hay apuntes teóricos en formato PDF y también están disponibles las diapositivas. Hay autoevaluaciones online tipo test y también vais a ver que, como digo, aparte de la teoría pura y dura, hay casos clínicos y también tenemos talleres en directo, ¿no? Yo doy tutorías en directo mensualmente del máster y también una vez al mes proponemos un taller en directo. Por ejemplo, mañana tenemos el taller sobre los esquemas de Young. La siguiente será un taller en realidad que es más de supervisión de casos, donde los alumnos van a traer casos propios y lo van a comentar con uno de los docentes del máster. Igual en agosto pasará lo mismo con otro profesional docente del máster. En septiembre tenemos un taller sobre el duelo afrontado de una perspectiva integradora, es decir, cada mes tenemos una temática que eso sí que se hace en directo. Las clases están grabadas, se pueden ver cuantas veces quiera uno, pero los talleres se pueden ver en directo y preguntar, que es lo importante, participar, ¿no? Con el profesor, con el docente. Bueno, pues estos son los 5 módulos. Em, ya sabéis, la píldora que os traigo en el día de hoy está incluida en el módulo 1, ¿no? Habilidades básicas en la evaluación y el abordaje del sufrimiento, porque la psicopatologización y digamos, el no tratamiento, pues forma parte de la formación básica de un terapeuta. Esto es importante decirlo. Un terapeuta debe saber cuándo debe intervenir y cuándo no. Y esto es crucial, ¿eh? Y no sé si en la universidad se explica adecuadamente. Es el único máster, de todos, a menos que yo haya tenido constancia, el único máster del mercado que ofrece una clase específica sobre la indicación de no tratamiento, sobre cuándo no se debe intervenir un caso porque podemos problematizarlo con nuestra intervención, ¿no? Módulo 2, apego y trauma. Módulo 3, intervención en contextos clínicos y no clínicos desde un modelo sistémico familiar y conductual. Módulo 4, básicamente son técnicas dentro del modelo contextual y de tercera generación. Módulo 5 le hemos llamado el proceso psicoterapéutico en sí. Hablamos también de perspectiva de género en este módulo y perspectivas transversales como el modelo de Barlow sobre el transdiagnóstico, ¿no? Que esto lo da el profesor Jorge Osma, que es experto a nivel nacional en esta terapia, ¿eh? Bueno, y los objetivos, pues fijaos, acercar el enfoque transdiagnóstico, perdón, el enfoque integrador a todos los profesionales que se interesen, llevarlo un poco a la práctica clínica, un poco bastante, es nuestro objetivo fundamental, más que saber mucho, el poder aplicar esos conocimientos a mi consulta, al trabajo que yo hago a diario, ¿no? Y siempre con una mirada crítica para evitar la patologización de la vida cotidiana. Bueno, pues empezamos, si os parece, con el webinar de hoy, que va sobre el fenómeno del sobrediagnóstico. Y sí, una pregunta que os planteo, ¿no? ¿Estamos etiquetando, ¿no? Diagnosticando demasiado? Lo primero es conocer un poquito sobre el rol de enfermo y la conducta de enfermedad. Porque ¿qué es eso del rol de enfermo? ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad? ¿Y qué tiene que ver con el sobrediagnóstico y sobre el trabajo de los profesionales de salud mental, ¿no? Pues fijaos, em, cuando vamos al médico, aquí en España el proceso habitual, si vamos por la pública, es yo voy al médico de atención primaria y le digo, oiga usted, lo estoy pasando mal, creo que tengo una enfermedad, creo que tengo un trastorno psicológico, psiquiátrico por esto, por esto, por esto, estoy sufriendo por esto, por esto, por esto, ¿no? Ha observado que hay una serie de cambios en sus funciones, ya sea en el cuerpo, o en una enfermedad médica, o en lo psicológico, es decir, un trastorno mental. Aunque yo intento evitar palabras como enfermedad o trastorno, luego voy a explicar por qué. Yo prefiero verlo como personas que sufren, personas que vienen con un sufrimiento. Porque en el momento en que lo llamamos enfermedad, vamos a ver que ya estamos etiquetando. Cuidado con esto. Algo está ocurriendo. El paciente dice, algo está ocurriendo que no me gusta, estoy sufriendo, algo está pasando, ¿no? Bueno, esa expresión evidentemente tiene que ver con factores cognitivos, factores sociológicos, con factores culturales, psicológicos, a nivel social, es decir, que esto
depende del lugar y el momento que nos encontremos, ese fenómeno es distinto. Esto es muy curioso. A esos síntomas cada paciente le va a atribuir unos significados específicos. ¿Y ahora a qué me refiero? Pues me refiero a esto, que ante una serie de síntomas, ya sean más graves o menos graves, ¿vale? Hay personas que pueden reaccionar de forma muy preocupados, muy alterados, muy angustiados. Dios mío, me han dado la cita para la semana que viene, pero yo la necesito ya porque fíjate lo mal que lo estoy pasando con esto. Dios mío, esto es indicativo de una enfermedad mental seria, ¿no? Una preocupación muy, muy fuerte, ¿no? Y hay otras personas que ante los mismos síntomas o incluso ante los mismos acontecimientos reaccionan diferencialmente. Pueden que le quiten importancia o incluso que sigan funcionando. Cuando hablamos de funcionar, nos referimos a que pueden trabajar, pueden amar, pueden hacer de padre o de madre, de esposa, de marido, es decir, puedo seguir avanzando, ¿no? Con lo cual, parece que no conviene tanto hablar de enfermedades, sino enfermos, porque la descripción de las enfermedades están ahí, pero no todas las personas con cierta sintomatología va al médico finalmente o al psicólogo, ¿no? Con lo cual, no importa tanto la enfermedad como los enfermos, ¿eh? Y el rol de enfermo, ahí lo dejo un poco señalado, el sick role en inglés. Fijaos, se define por una serie de derechos y deberes que tenemos las personas cuando enfermamos, ¿vale? Las personas cuando enfermamos se nos libra de ciertas responsabilidades y evidentemente no se nos ve como responsables de esa enfermedad. Esto es importante. Oye, yo tengo una enfermedad, pero no soy el responsable y hay cosas que no voy a poder hacer, de las que no me puedo responsabilizar por ahora porque estoy enfermo. Al mismo tiempo, al enfermo sí que se le exige que vea su estado como indeseable. Oiga, usted está enfermo, pero le pedimos que usted quiera curarse lo antes posible, ¿no? Y que coopere con el proceso de curación. ¿Qué pasa? Pues un fenómeno muy, muy estudiado y que nos encontramos a veces en salud mental y se lo encuentran otros profesionales, los médicos en otras disciplinas. Otro tema es cuando yo quiero el rol de enfermo, estoy, digamos, sacando lo bueno del rol de enfermo, pero no estoy dispuesto a poner de mi parte para la recuperación, ¿vale? Porque el rol de enfermo me aporta cosas que para mí son importantes. Esto es muy complejo, ¿eh? Y por eso intento explicarlo bien, porque si no, no se entiende o se puede malinterpretar, ¿no? Es decir, incluso estando enfermos, las personas sacamos algo positivo. Sin ir más lejos, pues que hay responsabilidades que no me tengo que hacer con ellas. O resulta que gente que, bueno, pues que no me ve nunca, resulta que está viniendo todos los días a verme. O que mi pareja se preocupe muchísimo por mí y me escriba constantemente preguntándome cómo estoy, ¿no? Ese es el beneficio secundario del rol de enfermo y que a veces cuesta abandonar, ¿eh? Esto pasa. ¿Y qué es la conducta de enfermedad? Pues es cómo nos mostramos enfermos a los demás, ¿no? La conducta que resulta de sentirnos enfermos, ¿no? Tiene que ver con experiencias previas. Pues yo seguramente, si cuando me he puesto malo he sido de estos que se tumban en el sofá y conmigo no cuentes, ¡ay, Dios mío! Dicen que los hombres exageramos mucho cuando nos ponemos malos y que no estamos para nada ni para nadie, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Yo a veces que me da una gripe y digo, ¡ay, Dios mío! No puedo con la vida, ¿no? Eso es la conducta de enfermedad y tiene lugar antes de que se haya producido un diagnóstico, ¿eh? Incluso antes de que me digan, oye, usted tiene gripe, usted tiene COVID, ¿eh? Vale, ¿cuáles son los riesgos del rol de enfermo? ¿Vale? Los riesgos de mantenerlo a largo plazo, los riesgos de no querer desprenderme del rol de enfermo. Pues la ganancia secundaria de la enfermedad, como he dicho, pues resulta que la gente que quiero está más pendiente de mí, ¿vale? Externalizar la responsabilidad, lo deposito en el médico. Como soy un enfermo, pues necesito que un médico o un profesional sanitario me quite la enfermedad. Fijaos, ¿eh? Resistencia al cambio por un insight inaccesible, ¿no? Si yo estoy enfermo,
pero no sé por qué he llegado a esta situación, lo normal es que no encuentre las vías para estar mejor. Es importante hablar con el paciente de que si está deprimido, pues tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto, y quizá conviene solucionar esto, tomar decisiones en aquello, quizá conviene tomar distancia de esta persona, y quizá conviene decidir qué quieres hacer con el trabajo y con esto, ¿no? Si no, no, si no, nos vemos como enfermos y a ver si la sertralina me hace efecto, ¿eh? Y me arregla el problema que tengo en el trabajo con el jefe, ¿no? Justifica el malestar por la enfermedad. Oye, estoy triste porque estoy enfermo. ¿Y cómo sabes que estás enfermo? Porque estoy triste, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Las personas a veces tienen que hacer un esfuerzo muy grande para abandonar el rol de enfermo o para curarse en tratamiento psicológico, ¿no? Tienen que hacer esfuerzos muy grandes. En el caso de la agorafobia, por ejemplo, ¿no? Les pedimos a las personas que hagan esfuerzos tremendos. Una persona que te dice que yo tengo pánico a montarme en un metro. Pues mire usted, como psicólogo le digo que la solución es que usted empiece a montarse en el metro, poco a poco. Esto, claro, esto es un shock para muchos de nuestros pacientes. De hecho, en la agorafobia algunas veces vemos que los pacientes llegan a acomodarse. Oye, yo no me puedo montar en el metro, pues me he acostumbrado a ir en coche a los sitios, por ejemplo, ¿no? O yo es que no puedo conducir, me da miedo conducir, pues me acostumbro a que me lleve mi pareja a los sitios en coche, por ejemplo, ¿no? Y eso, al final, esto es una enfermedad o es un problema psicológico o es algo que yo no he querido afrontar en su momento y ya se ha quedado ahí un poco en segundo plano, ¿no? El hecho de venir a consulta puede estar eximiendo de responsabilidad a nuestros pacientes, ¿no? El hecho de ser derivado a salud mental a veces envía el mensaje al paciente de que espera que te va a ver el psicólogo. El psicólogo te puede ver después de no sé cuántos meses, después de que te mande el médico, ¿no? Pero me espero a que me vea el psicólogo y ya el psicólogo me diga. Algunos médicos incluso le dicen al paciente, ya cuando te vea el psicólogo, ya vemos qué hacemos con tu baja médica. Esto pasa mucho, ¿no? Y claro, a lo mejor han pasado varios meses y en esos meses le pregunta, oye usted, en estos 4 meses o 5 o 6 que ha estado usted esperando para la cita, ¿qué ha hecho para estar mejor? Esta pregunta es importante, ¿no? Porque hay algunos pacientes que te van a decir, mira, pues yo he hecho esto, 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 y otros pacientes te van a decir, a mí me dijeron que esperara al psicólogo para ver qué hago, ¿no? Y entonces llevamos 5 o 6 meses donde el problema psicológico se ha ido agudizando o se ha ido acrecentando, ¿no? Por eso es importante, como digo, de hablar de más de enfermedad, más que de enfermedad, hablar de trastorno. Y de verdad, yo estoy ya que no hablo ni de trastorno, yo hablo de personas que sufren, que lo pasan mal. No hablo tanto de síntomas siquiera con los pacientes, hablo de cómo se encuentran y no intento utilizar las menos palabrejas psiquiátricas posibles. ¿Por qué el rol de salud puede dar a veces vértigo, no? Esto lo hemos pasado todos, ¿eh? Oye, pues he cogido una gripe y resulta que mi madre o mi padre me han tratado súper bien, me han traído dulces, me han preparado el desayuno, no me tengo que levantar de la cama, estoy viendo la tele, ¿no? Yo me acuerdo siendo niño adolescente, cuando me pasó y digo, joder, qué guay, ¿no? O sea, me encuentro fatal, pero oye, esto está guay, que me cuiden tanto, ¿no? Hasta el punto de que a lo mejor ya me encuentro mejor y me pregunta mi madre, oye, Pablo, ¿te encuentras mejor ya de la gripe? Un poquito mejor, pero no te creas, ¿vale? Esto es el vértigo del rol de salud, ¿no? Porque si me pongo bueno, mi madre ya no me hace el desayuno, ya no me pone el termómetro y ya no me va a tratar con este cariño, esta devoción, ¿no? Pues esto aplicado a la adultez y a los problemas psicológicos pasa. Personas que te pueden decir, oye, es que si yo no estoy deprimido, entonces ¿quién soy? Llevo tanto tiempo deprimido que yo ahora no, si no me veo como deprimido, no sé quién soy. Forma parte de mi autoconcepto muchas veces, ¿no? ¿O qué hago con mi vida fuera de la enfermedad? Es que llevo tanto tiempo con esto de que estoy enfermo que ahora que me dice usted que ya no estoy enfermo, es que no sé qué hacer. Como el que ha estado 20 años en la cárcel, de repente le sueltan a la calle y dice, macho, es que prefiero estar dentro. Es que mi casa es la cárcel después de 20 años, ¿no? Prefiero no poder por tener una enfermedad que descubrir que soy inútil. Es decir, prefiero decir que no puedo ir a trabajar porque estoy deprimido a decir que a lo mejor es que no se me da bien ese trabajo y nunca se me ha dado bien. A veces pasa, ¿no?
Oye, y si ya no estoy enfermo, lo que he dicho con el ejemplo de la gripe, que yo creo que se entiende bien, si ya no estoy enfermo, tendría que asumir decisiones, responsabilidades. Si ya no tengo gripe, mañana tengo que ir al instituto, mamá. ¿Sí o no? Oye, para los niños pequeños, ¿eh? Si yo dejo de dar problemas en casa, ¿no? Si yo dejo de dar tanto jaleo, de provocar discusiones en casa, mis padres acabarán dándose cuenta de los problemas entre ellos y si se separarán. Fijaos qué aplicación sistémica para algunos trastornos en la infancia y la adolescencia, ¿no? Prefiero que me vean a mí como un niño con TDAH o con un negativista desafiante, prefiero que me vean así y se preocupen por mí, en lugar de que empiecen ellos a darse cuenta de que no se soportan y que se van a separar. Oye, y si mejoro más de la cuenta, el psicólogo podría darme el alta. Esto a veces pasa, pacientes que les cuesta que les demos el alta, pese a que ya pues, no tienen que venir, ya están bien, ya han pasado ya han pasado lo peor, les cuesta, ¿no? Y eso está súper estudiado, ¿no? Cuando el paciente le decimos, oye, te vamos a dar el alta en la próxima sesión viene y nos cuenta que está fatal, que está horrible, ¿no? Esto es una forma de no perder ese vínculo que ha creado con nosotros y esto, ya os digo, pasa y hay que trabajarlo con el paciente. Bueno, ¿estamos etiquetando demasiado entonces o no? Porque parece que la sociedad parece que se ha vuelto un poco como intolerante al malestar, al dolor y a la incertidumbre. Hay muchos mensajes constantes en redes sociales, en la tele, de que hay que ser feliz, que hay que poder con todo, que hay que ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor estudiante, hay que sacar un 10 en todo, hay que sacar el PIR a la primera, ¿no? Es decir, esto yo creo que es una serie de mensajes, especialmente en los últimos 20 años, aproximadamente, en los que parece que ya uno no tiene derecho a estar mal, a estar jodido, a tener una mala tarde o tener un mal mes. Parece que hay que estar bien absolutamente siempre, ¿no? Y eso nos lleva a patologizar y a etiquetar estados de ánimo, que son habituales, necesarios y constantes en los seres humanos, sentimientos que tienen que estar y tienen que aparecer. Si no aparecen es que somos unos psicópatas, ¿eh? Y emociones que son inherentes a la condición humana, por ejemplo, la ansiedad. ¿No? Esta película creo que sí, de Disney o de Pixar, ¿no? En el que por fin a la ansiedad se le llama emoción. Es que la ansiedad es una emoción, ¿no? Que tiene que estar, que está presente si estamos vivos y a veces se va a presentar de manera muy cruel, muy virulenta, muy desagradable. Pero eso no necesita un diagnóstico, no significa que yo esté enfermo, ¿no? Esto es importante porque la industria farmacéutica ha conseguido que llamemos ansiedad a las constantes vitales. Y la gente nota un poco de presión en el pecho, a veces te dice, es que tengo problemas de ansiedad. Oiga usted, es que resulta que tiene un examen importante en el que se juega la vida, y eso no es ansiedad, eso es una respuesta humana, tiene que estar. Si no estuviera, ya te digo, es más preocupante todavía, ¿no? Por lo tanto, parece que a día de hoy no hay personas sanas, sino enfermos sin diagnosticar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si echáis un vistazo al DSM-5 y los que habéis estudiado el DSM-5 lo sabéis, todos, absolutamente todos, podéis ser diagnosticados en varias categorías diagnósticas al mismo tiempo, ¿vale? Vamos con lo que yo llamo la psicopatología de la vida cotidiana. Es un concepto de Freud que no tiene que ver con lo que vamos a aplicar, tiene que ver con otra cosa. Pero me encanta esa expresión, ¿no? Para contar un poquito lo que opino de esto, ¿eh? Y lo que mostramos en el máster para evitar la psicopatologización de la vida cotidiana. Fijaos, estos son motivos de consulta, ¿no? Es decir, son los mensajes que el médico de atención primaria te deja cuando te manda un paciente. Oye, te lo mando porque se encuentra en pleno proceso de divorcio. Ruego valoración, ¿no? Suele ser unos mensajes muy pequeños de los médicos cuando nos lo mandan a salud mental, ¿no? Situación de desempleo, problemas económicos, ruego valoración, ¿vale? Valoración de si de verdad tiene problemas económicos o si de verdad está en desempleo, no lo aclara, ¿no? No aclara qué hay que valorar. Problemas con su jefe, no responde al Brintelix. Esto es una demanda real, ¿eh? Em, Esta es una consulta de las más frecuentes de salud mental, ¿no? Un trabajador que ha recibido una baja médica porque tiene problemas no necesariamente una situación de acoso, acoso también tenemos muchas situaciones en salud mental, pero no tiene por qué darse una situación de acoso. Mira, pues tiene una discusión con el jefe o
por necesidades de la empresa me han cambiado a otra tienda que resulta que me pilla mucho peor de donde estaba y tengo que coger 2 metros, ¿no? Y a partir de ahí, el paciente se embrolla, se embrolla, se embrolla, se embrolla y empieza con ansiedad, empieza con insomnio, empieza a comer menos y realmente tiene una reacción adaptativa muy fuerte, ¿vale? Otra cosa es que esa reacción conlleve necesariamente una baja médica o un trastorno psicológico. A lo mejor esa reacción tiene que estar y va a estar durante un tiempo y luego lo normal es que la persona se adapte a las nuevas circunstancias, lo más normal. ¿Eh? Printelis es un ISRS, sí, sí, Sheila. Hola, Sheila. Depresión reactiva, solicita derivación a psicología, ¿no? No sé muy bien qué es depresión reactiva. Existen disputas con sus hermanos debido a una herencia. Esto es un tipo de demanda también muy, muy, muy común que realmente dices tú, oye, ¿y por qué no le manda el médico a un buen abogado en lugar del psicólogo? ¿No? Que yo creo que es lo que más puede ayudar a este paciente, ¿no? En lugar de poner trastorno depresivo, lo manda solo mental porque tiene problemas con la herencia de su padre o de su madre. Oye, ¿y por qué no le das una tarjetita de un abogado en condiciones baratito? ¿Eh? Y que funcione bien y que sea experto en familias. Que yo creo que le va a ayudar más, seguramente, que venir a un psicólogo que no conoce de nada a contar que su hermano o su hermana se están portando muy mal con el tema de la herencia. ¿Eh? O el motivo de consulta más habitual que a veces ponen los médicos, simplemente ansiedad. Ese es el motivo de consulta, no explican nada más, ansiedad, ¿no? Y como digo, la ansiedad en principio es como si decimos, sí, enfado, sorpresa, alegría, ¿no? Es una emoción como otras, ¿no? Pues, sin embargo, la industria ha conseguido que todos los tipos de ansiedad, ya sean patológicas o benignas, sean consideradas patológicas. Y esto es un gran triunfo de la industria farmacéutica, ¿eh? En las últimas décadas hay un incremento sin precedentes de demandas en psicología por avatares de la vida cotidiana. En muchos casos los sanitarios no sabemos muy bien qué respuesta dar. El manejo es controvertido, ¿eh? Tiene que ver con problemas de la vida cotidiana, problemas de pareja, divorcio, problemas laborales, económicos, ¿no? Casi una cuarta parte de las personas que vienen a salud mental no tienen una patología mental diagnosticable. Yo diría que después de la pandemia esos números son aún mayores. Yo diría que aproximadamente un 40-50% de las personas que vienen a salud mental, también tienen en cuenta que hay lista de espera y que ha pasado un tiempo y que eso también es importante saberlo, casi la mitad os diría que no tienen ningún trastorno mental en el momento en que vienen, ¿eh? Normalmente la respuesta emocional que muestran es adaptativa, legítima, tiene que estar, es proporcionada, es autolimitada, es decir, tiene que ver con eso y seguramente de aquí a unas cuantas semanas ya no va a estar o va a ser mucho menos, ¿eh? Y por tanto no patológica, es decir, la persona va a tener recursos, habilidades por sí sola para afrontarlo porque forma parte del hecho de estar vivos, ¿eh? Fijaos, estos, según la AT, la CT, son los factores que tienen que ver con el sufrimiento humano, ¿eh? Es una pirámide donde ve las circunstancias socioeconómicas, circunstancias particulares adversas, condiciones biológicas adversas, hábitos perjudiciales de salud, contacto limitado con actividades significativas, esto es en general muy habitual, déficits en habilidades y procesos psicológicos problemáticos, ¿no? Sería la cúspide y lo que menos vemos en salud mental, ¿eh? Lo que más vemos es lo de abajo, ¿eh? Bueno, em, de todos esos factores, ¿cuáles creéis que se pueden trabajar en una consulta de psicología? ¿Cuáles son potencialmente tratables en una consulta? ¿A partir de qué nivel? ¿A partir de qué nivel? Los dos últimos, dice Sheila. Ha pasado, Sheila. Luz dice hábitos, hábitos. Bueno, fijaos, a partir de aquí, hábitos perjudiciales de salud, a partir de ahí sí que son cosas que se pueden trabajar en consulta, el resto son cosas inmodificables en una consulta y sin embargo son más de la mitad, se corresponden con más de la mitad del sufrimiento humano. Esto quiere decir que no podemos acompañar a personas que, pues, evidentemente sí, pero que no hay un tratamiento psicológico para alguien que no llega a final de mes, ¿eh? No existe.
Tratamiento sería una sociedad más justa. ¿Eh? DSM-5, muy influenciado por la industria, nuevas enfermedades, muy poca importancia a las relaciones, a lo psicológico, y el mensaje es obvio. Mira cuántas enfermedades hay, mira de todo lo que puedes enfermar, no te preocupes, que para cada una hay una pastilla. Ese es el mensaje. ¿Y dónde quedan en el DSM-5 los aspectos que realmente vemos en consulta? Más allá de los síntomas que el DSM-5 defiende, ¿no? El deseo de colocarse en un rol de enfermo, por lo que hemos dicho antes, ¿eh? Y lo que me aporta a mí de manera secundaria el rol de enfermo, ¿no? La enfermedad como identidad, es que si no soy depresivo, ¿quién soy? Es que si no tengo este trastorno, entonces ya me dirá usted cuál es mi concepto, ¿no? Mi autoconcepto. El significado de la queja y los conflictos relacionales e intrapsíquicos, que es, os digo, la mayor parte del sufrimiento humano viene de ahí, de los conflictos con otras personas y en las relaciones, ¿eh? Sin embargo, el propio DSM-5 nos da la clave y nos da una pista, nos da un guiño, nos dice, oiga usted, y el que ha estudiado DSM-5, ¿quién de aquí ha estudiado DSM-5 de los que estáis aquí? ¿Quién de aquí se lo ha leído y lo ha estudiado? Margarita Rojo, por supuesto. ¿Quién más? Luz, Manuel, Sheila, Ana Belén, nuestros gran amigos de SM5, ¿no? Pues lo que habéis estudiado de SM5 lo sabéis, independientemente de todos los síntomas que muestre, siempre hay un criterio, que puede ser el C, el D, el E, el F, siempre hay un criterio que dice, oye, los síntomas deben causar malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes de la persona, lo social, lo laboral, otras áreas. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener síntomas, pero si yo funciono, si yo soy funcional, no hay trastorno. Y esta es una clave. Es una clave porque nos vamos a encontrar muchísimo consulta a personas que tienen síntomas, es decir, que están vivos, pero que funcionan, que tienen estrategias, que tienen habilidades, que tienen herramientas para lidiar con eso. Con lo cual no hay trastorno. Según incluso las reglas del propio DSM-5, no habría trastorno si alguien funciona pese a las dificultades. Esto es importante. ¿Qué pasa? Que cualquier estresor, ya sea traumático o del día a día, en todos nosotros va a provocar una sintomatología. Pero en la gran mayoría de los casos, esa sintomatología es reactiva, adaptativa y en la gran mayoría de los casos va a evolucionar positivamente, tenga un tratamiento psicológico o no lo tenga. En la gran mayoría de los casos, especialmente si tiene apoyo social y especialmente si es una persona con habilidades y recursos, especialmente. Si a esas personas que no tienen un trastorno mental, que tienen cierto sufrimiento importante en muchas ocasiones, pero que tienen herramientas, estrategias, funcionan, tiran para adelante con las dificultades, ¿eh? Indicarle que necesitan psicoterapia envía un doble mensaje que puede problematizar y cronificar el caso. Oiga usted, sí, usted funciona, pero no funciona como yo quiero. Venga usted aquí a esta consulta que yo le voy a indicar cómo funcionar mejor. Porque lo que usted tiene claramente es un trastorno mental. Y de repente la persona que había funcionado hasta ese momento, que era independiente, autónomo, de repente dice, hostia, pues si me lo dice el médico, hostia, pues si me lo dice el psicólogo, ¿vale? Es crucial, como sanitarios, como clínicos, que confiemos en los recursos y en las herramientas de las personas que vienen a nuestra consulta. Son personas que, por supuesto, pueden adaptarse a los cambios y a las desavenencias de la vida cotidiana y no tan cotidiana. Debemos evitar los clínicos caer en paternalismo, en pensar que la gente no puede solucionar sus problemas o no puede avanzar si no cuenta con nosotros. ¿Ok? La gran mayoría de las personas, ante la gran mayoría de las cosas que les suceden, pueden apañárselas por sí mismos y o con el apoyo de otras personas de su entorno natural. Esta es una realidad innegable y a veces nos metemos por medio y hacemos más daño que el que hacemos. Hay un estudio que dice que el 15% de las personas que vienen a salud mental empeoran después de venir a salud mental. ¿Y esto por qué es? Por esto, porque enviamos un doble mensaje, porque reforzamos el rol de enfermedad en personas que a lo mejor no debían haber venido a salud mental, ¿eh? Bueno,
Y finalizamos con el abismo en no tratamiento. ¿Qué podemos hacer los clínicos nosotros? Como digo, tanto psicología como psiquiatría, como atención primaria, como otros profesionales médicos, utilizan mucho la indicación de no tratamiento. Es decir, creo que usted no está enfermo, creo no. Usted no está enfermo, ¿eh? Debemos estar seguros de esto. Usted no está enfermo y creo que para las dificultades que está presentando, usted puede apañárselas con las herramientas que usted tiene y con las habilidades que usted tiene y con el apoyo que tiene ahí fuera, puede apañárselas. Creo que si me meto yo por medio como psicólogo, no cree usted que voy a añadir cosas positivas. No cree usted necesariamente que meterme yo ahí vaya a añadir algo positivo. Como digo, esto un traumatólogo lo tiene muy sencillo porque el traumatólogo hace una radiografía si el hueso está roto o no está roto. Punto. ¿No? Pero la psicología esto no es tan complicado porque las personas sufren, las personas lo pasan mal y dicen, ¿y usted qué hago yo con este sufrimiento? Y esto hay que explicarlo muy bien. El primum non nocere, lo primero es no hacer daño, es una expresión que se le adjudica a Hipócrates. Algunos piensan que está en el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos. No está en el juramento hipocrático, pero parece que sí, que de Hipócrates es lo primero no hacer daño, ¿no? Es decir, todo tratamiento médico o psicológico, terapéutico de cualquier manera, conlleva unos beneficios, perdón, unos beneficios y unos perjuicios para todos los tratamientos, ¿ok? Todos. La cuestión es que se aplica si los beneficios son más que los perjuicios. Eso está claro, si no, no se aplica. Ejemplo claro que todo el mundo va a entender. Yo tengo un cáncer gravísimo, por ejemplo, me diagnostica el médico un cáncer gravísimo, ¿no? Y me dice el médico, podemos aplicar quimioterapia, pero creo que el tiempo que tiene usted de vida es mejor que lo pase de la manera mejor posible. Yo le voy a dar medicación para el dolor y vamos a estar aquí para lo que necesite, pero no creo que aplicar ahora mismo quimioterapia vaya a suponer algo mejor para usted. Esto pasa en algunos casos cuando, por desgracia, es una enfermedad muy avanzada o no se coja a tiempo, ¿no? Esto a veces pasa, ¿no? Y fijaos, es una indicación de no tratamiento también, ¿no? Es decir, cuando los perjuicios van a ser mucho mayores que los beneficios, ¿eh? Y tiene que ver con el concepto de prevención cuaternaria. Conocemos la prevención primaria, conocemos la prevención secundaria, conocemos la prevención terciaria. ¿Y la cuaternaria cuál es? Es un término que yo diría que va a salir en las preguntas PIR, pero ya mismo, si no, no, creo que todavía no ha salido, pero va a salir tarde o temprano porque este concepto lo manejamos muchísimo los psicólogos clínicos, ¿eh? Son las acciones que tomamos los clínicos para cuidar a nuestros pacientes del riesgo del sobretratamiento, protegerlas de intervenciones médicas que no necesitan y para sugerirle alternativas que sean éticamente aceptables. Esa es la prevención cuaternaria. ¿Qué consecuencias puede tener cuando aplicamos un tratamiento psicológico, psicoterapia, que no es necesaria? ¿Vale? ¿Qué consecuencias puede haber? Pues uno, mandamos el mensaje de que, oye, lo que has hecho hasta ahora para estar mejor, déjalo porque ahora me ocupo yo. Ya no tienes el control, lo tengo yo, ¿vale? A partir de ahora, emociones y conductas van a pasar a estar gestionadas por los expertos. El experto que soy yo, que te conozco de los últimos 20 minutos o 40 minutos o una hora, ¿vale? Cuando el que tiene el máster y el doctorado en tu vida eres tú. Yo te acabo de conocer un ratito, no conozco nada de mí y te juego lo que quieras a que no me has contado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las cosas importantes que tienes que contarme, por lo que sea, ¿vale? Y yo voy a decidir lo que es mejor para ti. Es de locos, si os dais cuenta, ¿no? Pero es verdad que lo hacemos cuando hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, ¿no? Le estamos mandando al mensaje al paciente de que ya no tiene capacidad para afrontar sus problemas. Si necesita atención psicológica, es que él solo no puede. Esto es un mensaje muy importante. Tú solo ya no puedes, ¿eh? Corremos el riesgo de que se ponga en un plan pasivo, ¿eh? Y con un rol de enfermo ante los avatares de la vida, ¿no? También le podemos mandar el mensaje de que ni siquiera le están sirviendo las redes de contención habituales, que son las redes de contención que siempre han aliviado al ser humano, la familia, los vecinos, el entorno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que de 20 años a esta parte tomar por saco la familia, a tomar por saco los vecinos, a tomar por saco los amigos. Esto ya va todo, toda la comunicación es a través de stories de Instagram y de WhatsApp, ¿no? Y entonces estamos mejor comunicados que nunca, pero nos sentimos más solos que nunca. ¿Esto cómo diablos puede ser? ¿Cómo diablos puede ser?
¿no? Porque se han ido debilitando las redes tradicionales de contención. El esto de que la vecina tenía la puerta abierta y yo iba, María, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Dame un poquito de sal, que es para la comida. Ah, y Antonio, Antonio, ¿cómo está? Ahí anda, Antonio, ahí anda. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Dónde ha quedado? Pues ahora, como no pongas cómo está Antonio en el estado del WhatsApp o de Instagram, nadie se entera de cómo está Antonio, ¿no? ¿Qué obstáculos puede haber en el profesional a la hora de indicar no tratamiento, a la hora de no hacer un diagnóstico, a la hora de devolverle al paciente que tiene salud, de que no tiene un trastorno mental? ¿Por qué nos cuesta tanto a los profesionales? Porque a veces lo que buscamos con el trabajo es el reconocimiento a través de mi desempeño laboral. Es que yo quiero ser un buen psicólogo, el mejor psicólogo, ¿no? También a veces tendemos a tratar a los pacientes que son más gratificantes. Fijaos, esto está estudiado, ¿eh? Que damos más citas a pacientes que vemos que avanzan más independientemente de si son graves o no son graves. Fijaos. Está estudiado también que los profesionales, pues hemos estudiado un montón de años, yo como psicólogo 10 años, el médico otros 10, ¿no? Y resulta que tenemos que tener respuestas para todo. ¿Qué es eso de decirle a un paciente que en eso concreto que le sucede no hay un tratamiento psicológico para eso? Que no voy a añadir nada positivo a esto, ¿no? ¿Cómo se lo explicamos al paciente? Si yo llevo 10 años estudiando para tener respuestas para todo, especialmente los médicos, fijaos, especialmente los médicos, ¿no? Porque los psicólogos tenemos un trabajo detrás bueno, normalización de síntomas, hacemos trabajos psicoterapéuticos nosotros mismos, ¿no? Con nuestros terapeutas, ¿no? Pero a lo mejor los médicos, esto de que tienen que mandar algo, tienen que hacer algo, yo creo que lo tienen incluso bastante más asumido que nosotros, incluso, aunque hay muchos psicólogos que también, muchísimo. No queremos decepcionar a los pacientes. No queremos decir a los pacientes que no tenemos nada eficaz para su situación de desempleo o nada eficaz para su divorcio, ¿no? No tenemos nada que añadir a eso. Nada positivo, ¿se entiende? También con los pacientes vemos que siempre hay cosas que trabajar. Oye, a lo mejor no hay un trastorno mental, pero podemos trabajar la relación que tienes con tu hermana, que no me gusta. Claro, siempre hay espacios para trabajar en psicología, siempre. La cuestión ¿es necesario o esa persona puede sola? ¿Está indicado en ese momento? ¿No? A veces haber vivido algo parecido a lo que ha vivido el paciente hace que nosotros demos más citas a nuestros pacientes, o ser el mismo equipo de fútbol, resulta que es paisano mío, o resulta que de mi mismo partido político. Compartir valores a veces está estudiado que conlleva que demos más citas a personas incluso que no lo necesitan, ¿no? ¿Qué obstáculos vemos en los pacientes? Oye, porque el paciente le estamos diciendo, después de 4, 5, 6 meses esperando para la cita que tienen con nosotros, le decimos, mira, pues después de la evaluación, opino que en principio no hay ningún trastorno mental y que por tanto no necesitas una intervención psicológica, ni muchísimo menos. Tienes las herramientas y las habilidades para afrontar adecuadamente lo que te está pasando, ya lo estás haciendo y además estás súper bien rodeada. Yo creo que voy a hacer más mal que bien, creo que estorbo ahí, ¿eh? No es sencillo asesinar a un paciente, sobre todo cuando nos ponen en rol de salvador, ¿eh? Pacientes pasivos, ¿no? El paciente que lleva un montón de meses esperando sin hacer nada, a veces el psicólogo le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces son pacientes en general que van a poner más problemas también para, para esto de resignificar la demanda, ¿no? Las ganancias secundarias, si es un paciente, por ejemplo, que está de baja y lo que quiere es un informe para seguir de baja, te va a decir que él quiere seguir viniendo también. Esto es complicado y a veces se entra en diadas con el paciente terapeuta ahí que no son convenientes para ninguno de los dos y que hay que abordar de inmediato en ese sentido. Bueno, vamos terminando. ¿Cómo sería adecuado hacer una indicación de no tratamiento a una persona que no necesita intervención psicológica? ¿Cómo sería esa consulta? Uno, hay un periodo de escucha empática que es habitual en todas las consultas, está claro. Dos, la construcción con el sujeto de una versión inicial de lo que le sucede. Ahí el sujeto nos va a decir qué espera también de venir a consulta, cuáles son sus motivaciones o en qué espera que le podamos ayudar, ¿no? Em, a continuación, la deconstrucción de dicha versión. Si el paciente nos dice, oye, pues es que mi objetivo es ser feliz, o es que mi objetivo es cambiar mi personalidad, o es que mi objetivo es no tener ansiedad,
¿no? Estas son cosas que evidentemente se pueden resignificar, deconstruir durante la consulta y un psicólogo clínico evidentemente tiene los recursos para hacerlo porque sabemos que en una consulta de psicología ni se busca la felicidad, ni se elimina la ansiedad, ni se cambia la personalidad de una persona. ¿Eh? Se pueden cambiar algunas cositas, ¿eh? Pero la personalidad nuclear no se cambia, ¿eh? Y el punto más importante sería la resignificación. Devolvemos al paciente que no tiene un trastorno mental, que seguramente para su caso es más oportuno un abogado, seguramente, más oportuno ir al sindicato y decir lo que ha pasado con el jefe y explicarlo en el sindicato, que se tomen medidas, puede ser mucho más oportuno que un psicólogo entre cuatro paredes, ¿eh? Y cerramos la entrevista donde le preguntamos si le ha servido, si no, damos el alta y le indicamos que si hubiera un empeoramiento puede, puede venir, puede volver a consultar. Yo, desde luego, cuando hago una indicación en un tratamiento, siempre doy la posibilidad de volver a consultar. Siempre, el 99% de los pacientes no vuelven a consultar. Si esto se hace bien, ¿eh? Si hacemos una buena devolución en su momento, ¿no? En conclusión, sufrimos todo. No es necesariamente el sufrimiento no necesariamente conlleva que tengamos que ir sí o sí al psicólogo, al psiquiatra, ni muchísimo menos, ¿eh? Sufrir, en principio, nos convierte en seres humanos. Y luego ya vemos si esto necesita una intervención psicológica o psiquiátrica de alguna manera, ¿no? Los clínicos tenemos que tener muy claro qué es y no es un trastorno mental. Conocer muy bien el DSM-5 con todas las críticas que podemos hacerlo, pero recordad que el propio DSM-5 nos da la clave, ¿eh? Independientemente de los síntomas, si las personas funcionan y tienen recursos para tirar adelante, no hay trastorno mental, no hay que intervenir, ¿eh? Y la indicación de no tratamiento es una respuesta terapéutica más que debe estar justificada, debe ser responsable y fundamentada, ¿eh? Bueno, a partir de ahora estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Este es un código QR que para los que estéis interesados en el máster en psicoterapia integradora, como he explicado al principio, os va a llevar directamente al dossier del máster, ¿eh? Que todavía se aceptan matriculaciones, está funcionando muy bien y además se está poniendo interesante, ya digo, porque en los próximos meses tenemos actividades online muy llamativas, ¿eh? Mañana, por ejemplo, los esquemas de Young. El mes que viene supervisiones de caso, en agosto también supervisiones de caso y en septiembre el abordaje del duelo desde una perspectiva integradora, ¿no? Echadle un vistazo al dossier y por supuesto lo que queráis preguntarme, aquí estoy, que no habéis preguntado nada hasta ahora, no sé, es que ha sido, yo llego a la conclusión que ha sido tan interesante y tan esclarecedor que no ha lugar a preguntas. Entiendo que ha pasado eso, ¿no? ¿Cuándo empezó el máster? El máster está en pie desde exactamente agosto-septiembre, ¿eh? Pero en cualquier caso empieza a contar cuando tú te has matriculado. El máster dura un año a partir de cuando tú te matriculas, ¿eh? O sea que da igual cuando empezar oficialmente. Dice Margarita, Pablo, siempre es un placer escucharte hablar de psicología. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí es verdad que hablo de cosas distintas, ¿eh? Que a lo mejor los que estáis en la academia del PIR, pues me escucháis hablando de otras cosas que tienen que ver más con cómo sacar plaza PIR, ¿eh? Y aquí hoy he hablado más de cómo ser un mejor psicólogo, que es distinto, ¿eh? Es distinto. Marta me da las gracias por haber hablado de iatrogenia, sí, porque no he dicho esa palabra en ningún momento, pero creo que se ha entendido que está de base, ¿no? El concepto de iatrogenia, el hacer daño a los pacientes cuando lo que queremos es lo contrario, ¿no? Muy interesante, dice Luz, dice Sheila, ha sido interesante, no me había planteado los no tratamientos. Sí, pues una intervención súper frecuente en salud mental, ¿eh? Totalmente fundamentada y en atención primaria muy necesaria y en otras especialidades médicas, como digo, es que es el pan de cada día, ¿eh? Lo que pasa es que como digo, los médicos quizás lo tienen más sencillo porque tienen una prueba muy objetiva, una prueba muy objetiva donde si el brazo está roto, ¿no? Pero nosotros es algo más delicado, más complicado, porque hablamos de sentimiento, hablamos de sufrimiento, ¿eh? Y a veces podemos caer en el error de invalidar la experiencia o la sintomatología de un paciente, y este es desde mi punto de vista, es el error más grave que podemos cometer como terapeuta. Que lo pueda cometer un padre, un familiar, un amigo, mira, pues sucede todos los días, pero que un psicólogo invalide la expresión de su paciente es el mayor error. Por eso esto hay que, ya os digo, si no se tiene claro, si hay alguna duda, pues
Está, damos otra consulta. Yo lo hago así. Cuando no me queda claro, doy otra consulta, doy otra hasta que lo tenga claro, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Pero si lo tengo clarísimo, los pacientes lo agradecen un montón, los pacientes te dan las gracias y los pacientes se les da la oportunidad de volver a pedir consulta cuando quieran en abajo, en la secretaría, y no lo hacen en un 90 y pico, 99% de los casos no lo hacen. O sea que esto realmente está fundamentado y esto ayuda a las personas, ¿eh? ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Algo que queráis añadir o algo de vuestra experiencia? ¿Algo que queráis comentar? Nada, ¿no comentáis? Dice Margarita, estaría genial tener más charlas con estrategia y consejos para ser mejores psicólogos en el futuro, la verdad. Tomo nota, Margarita, yo encantado, yo para lo que me llamen, para lo que me llamen. Es verdad que los que estáis en el PIR estáis acostumbrados a, ya os digo, a oírme hablar de cómo ser PIRes, pero luego, después de sacar el PIR, tenéis que aprender a cómo ser psicólogos. Es que es distinto, es muy distinto. Son cosas distintas, ¿eh? En lugar de tanto DSM y teoría que luego no se lleva tanto a la práctica total. Bueno, yo digo el DSM, digo, hay que conocer el DSM para poder ser críticos, ¿vale? Y para saber según el DSM, qué es un trastorno y no es un trastorno. Eso es importante, hay que conocerlo, ¿eh? Pero desde luego el DSM no es algo que vayáis a utilizar en vuestra práctica clínica. A lo mejor de R1, ¿no? Lo que vaya a ser PIRES, de R1 a lo mejor le echáis un vistazo, ¿eh? Pero en el día a día no. Dice Luz que ha visto mejoría en pacientes con el cambio pretratamiento, desde la terapia sistémica breve centrada en soluciones. Sí, sí, esta es la terapia de Palo Alto, ¿te refieres, no, Luz? Marta dice, sí, preguntarte qué suele decir a los que nos dicen que es una barbaridad que digamos en una primera consulta no hay nada psicopatológico, cuando nos acusan de ser demasiado inclinados hacia la terapia breve, más allá de todo lo dicho. O sea, ¿qué sueles decir a los que nos dicen que es una barbaridad que digamos en una primera consulta no hay nada psicopatológico? Fijaos, a los psicólogos se nos acusa mucho de que lo normalizamos todo, ¿no? Mi hermano me lo dice mucho, ¿no? Es que para ti todo es normal. No, no es que sea normal, es que los psicólogos, después de ver en un centro de salud mental donde estoy yo, que es el sitio donde más pacientes vaya a haber en el mundo mundial, al final te acabas construyendo un continuo de gravedad, el famoso continuo de gravedad, que es que tú tienes en tu mente ya qué pacientes, qué tipo de pacientes son gravísimos, qué tipo de pacientes son muy leves y qué tipo de pacientes están en la media y en la moda de la sintomatología y de la gravedad, ¿no? Es decir, esto lo vas creando en tu mente, entonces cuando tienes una experiencia no es tan difícil verlo, ¿no? Y sabemos lo que es una patología y lo que no es una patología y tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque al final estamos en un momento histórico en el que parece que todo debe tener una etiqueta, que todo debe tener un nombre. Hay personas que se sienten mejor si lo suyo tiene nombre, pero realmente no aporta nada más allá la etiqueta, no aporta nada más. Es más, trae más problemas que otra cosa. Os lo digo por experiencia, ¿eh? ¿Qué más cositas? Nada más, nada más y nada menos. Nada, a ti, Marta, gracias a ti. Pues nada, muchas gracias a los que habéis asistido. Eh, si no hay más preguntas, pues lo dejamos, ¿eh? Os recuerdo que podéis echar un vistazo ahí al dossier del máster para vosotros, o si tenéis compañeros, compañeras que le pueda interesar, la matriculación está abierta, ¿eh? Así que lo que queráis le podéis echar un vistazo. Nada, gracias a vosotros. Mando un abrazo desde Madrid y como siempre digo, nos vemos por las clases o nos vemos por los bares. Como sea, nos vemos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Cuidaros.